¿Qué tal, queridos amigos y seguidores de Americano Media? Les saluda Alberto Julieta. Qué bueno que están con nosotros a esta hora. Bienvenidos todos. Feliz tarde. Gran saludo a la audiencia también que nos escucha a través de Radio Libre 790 AM. Estamos listos para llevarle este espacio informativo, una hora de opinión, de entrevistas, de análisis y por supuesto la participación de todos ustedes, porque para nosotros lo más importante pues es precisamente nuestra audiencia. Seguimos, lógicamente, al aire en nuestras plataformas digitales. Los invito a que nos sigan allí. Estamos en Apple TV, estamos en Roku, estamos en Fire TV, en Google TV. Pero sobre todo los invito a que bajen nuestra aplicación. Eso es bien fácil, pero bien fácil. Usted va a buscar en su teléfono, lo mismo si tiene Android, que si tiene un iPhone, un Apple. Y usted va a buscar allí en aplicaciones, busca Americano Media. Baja la aplicación en su teléfono, en su tableta o en su televisor y usted va a comenzar a disfrutar de toda la programación en vivo que comienza bien temprano con nuestro compañero Nelson Rubio a las 6 de la mañana, tempranito para todos ustedes, con todo lo que es noticia. Si es noticia, está en Americano Media. Información, entrevistados de lujo, como siempre, y todo el equipo listo a esta hora de Americano para avanzar con este espacio informativo. Bueno, queridos seguidores, tenemos un tema que compartir con ustedes que tiene que ver con la destrucción de Ian en la Florida. Esto va a costar muchísimo dinero la reconstrucción del paso de este huracán monstruoso que la costa suroeste de la península ha recibido este impacto mortal, contabilizados en vidas. Estamos hablando de más de 100 personas muertas, una cifra siniestra que cada vez que dan el nuevo parte, pues uno tiembla, ¿no? Pensando ese conteo puede subir. Y por el otro lado, desde el punto de vista económico, entendemos que las cifras de las pérdidas por la destrucción asciende ya a 2.000 millones de dólares, es decir, 2 billones con B de burro de dólares. Y el miércoles, es decir, hace unas horas, el presidente Biden estuvo en la zona cero, por donde pasó el área más destructiva de este fenómeno. Allí estuvo acompañado de nuestro gobernador Ron DeSantis y de otras personalidades de la vida pública y privada del estado. Y bueno, anunció también una extensión de 30 días más de plazo de ayudas de emergencia para los afectados del paso de este huracán. Tengo un reportaje listo para ustedes porque esto trae una consecuencia directa para todos los que vivimos en la Florida y es el seguro de la casa. Este es uno de los estados que por una serie de situaciones tiene los seguros más costosos de vivienda. Y ahora esto se va a poner peor. Pero quiero pedirle a nuestro operador que a esta hora ponga al aire el costo. La destrucción de Ian en Florida asciende ya a 2.000 millones de dólares. Vamos a escuchar. Estas imágenes corresponden a la ciudad de Fort Myers, la zona cero del huracán Ian en Estados Unidos, con vientos de hasta 240 km/h. Ian, de categoría 4 en aquel momento, arrasó la semana pasada la costa de Florida. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este miércoles una extensión de 30 días del plazo de ayudas de emergencia para los afectados. Hasta el momento, 68 personas han muerto en Florida por el paso de Ian. Hay más de 280.000 demandas presentadas a las agencias de seguros y se calcula que los daños producidos superan ya los 2.000 millones de dólares. Muchos propietarios de barcos de recreo tuvieron que buscar su embarcación en tierra y, según las compañías eléctricas, el suministro tardará más de un mes en restablecerse. Muy bien. El 90% de los edificios de la playa de Fort Myers resultaron dañados y los servicios de emergencia llamaban puerta por puerta para asegurarse de que no quedaba nadie a la espera de ser rescatado.
Muy bien, y les decía que el sector de seguros se ha convertido tras esta nueva tormenta en la Florida. Bueno, estamos hablando de un aumento de precios que viene con seguridad, ¿verdad? Con el tema de los seguros de vivienda. Hay gente aquí que ha decidido que si tiene su casa paga, porque como ustedes saben, si usted está pagando una hipoteca, parte del costo mensual de esa hipoteca incluye un seguro. Bueno, hay gente que tiene su casa pagada y que ha decidido que no va a poner el seguro a la vivienda porque es tan alto el costo del seguro que deciden, mira, ¿sabes qué? No pongo seguro y que sea lo que Dios quiera, me encomiendo a Dios y vamos a ver cómo sobrevivo si pasa un huracán. Tengo a Suben Herrera. Suben Herrera es una experta precisamente en estos temas de seguros. Ella es la CEO de Herrera Insurance Group y está con nosotros a esta hora en Americano. Suben, qué bueno saludarte, es Lourdes Jubieta, bienvenido a Radio Libre. Gracias, muy feliz de estar en su programa. Gracias. Suben, déjame hacerte una pregunta. Fíjate, hay un reportaje sobre el sector de los seguros de vivienda y dice que esto va a alcanzar, escucha el seguro de viento y de tormenta. Se está hablando de que tienen los seguros una pérdida de 28 billones a 47 billones de dólares en la Florida. ¿Cuál es aquí el problema con los seguros de la vivienda en la Florida y por qué son tan caros? Cuéntanos. Bueno, aquí hay varias situaciones que están pasando con los seguros. No sé si ustedes sabían que en septiembre la compañía Takeout Company de Cities, que es Weston, cerró sus puertas dejando a miles de personas sin seguro. Correcto. Y esas mismas personas ahora han tenido pérdidas y no tienen seguro sobre sus viviendas. Han sido no solamente los huracanes, sino también que cuando ponen las pérdidas han subido incrementablemente. Por ejemplo, están usando... No quiero echar leña al fuego, pero muchos de los claims adjusters tienen muchas de las culpas. A lo mejor un reclamo vale en 8 y el claims adjuster le dice, bueno, yo te puedo conseguir 30 o 40. ¿Y qué pasa? Las compañías no pueden pagar esos reclamos y se han tenido muchas compañías que ir. Hace 2 meses atrás se explicó que habían 7 compañías que estaban perdiendo su rating porque no tenían suficiente dinero para pagar los reclamos. Y ahora, después de esto, Citizens informó, el CEO de Citizens, Barry Gilway, que van a subir de un 15% hasta un 45% adicional las pólizas de Citizens. De acuerdo con los datos de la Oficina de Regulación de Seguros en la Florida, una docena de aseguradoras de viviendas se han declarado insolventes, como nos está diciendo nuestra invitada, la experta, Suben Herrera, en los últimos 2 años. Y eso ha dejado a cientos de miles de propietarios a la búsqueda de un seguro para proteger a las propiedades, ¿no? Porque las firmas hipotecarias te exigen tener una cobertura para poder avanzar con lo que es el crédito de tu casa, ¿no? Entonces, muchos propietarios de viviendas de Florida en áreas propensas a inundaciones no tienen seguro para hacer frente a ese tipo de pérdidas y otros muchos ni tan siquiera tienen protección, la protección regular, suben la elemental, la más bajita, ¿no? Porque no pueden pagar esas primas que están sumando entre $4,000 y $6,000 al año solo de seguro, ¿correcto? Eso es lo que pasa. Una cosa que yo he estado notando es que muchos agentes de seguro están concentrados en vender y no están concentrados en asesorar cuáles son los pros y los contras. Muchos de nuestros clientes a lo mejor han comprado las casas hace 5 o 6 años atrás, pero el valor ha cambiado. Entonces sus necesidades básicas de tener un seguro también van a cambiar. No es simplemente renovar las pólizas, sentarse con el cliente y juntos ver el valor real de la propiedad. Lo que va a pasar es que muchas de estas casas que han tenido pérdidas total van a estar devaluadas porque no tenían la suficiente cobertura. También las pólizas de casa
excluyen inundación. Ujú. Y la mayoría de los clientes no saben que las pólizas excluían inundación. Entonces, Y se cuando ha abierto viene, un fondo, la inundación, no estás asegurado. no estás asegurado. Y inundación no es solamente por huracán y viento, puede ser que se rompa un toile, se rompa la cañería de la ciudad. Sí. Y el seguro de inundación es tan económico, puede ser tan económico hasta $400 por $200,000 de cobertura. Suben, Pero muchos de déjame hacerte una pregunta porque me queda un minuto antes de irme al corte comercial. ¿Cuál es tu recomendación a los oyentes con respecto al seguro? ¿Qué es lo que mejor podemos hacer en este momento? bueno, en estos momentos han abierto una ubicación para hacer los reclamos. Si quieres les puedo dar la dirección. Es el primer centro de recuperación que han abierto en Fort Myers. Revisar su póliza. Revisar la póliza. Lo único y que tengan mucho cuidado con lo que firman, porque estos centros están hechos para hacer los pagos rápidamente, pero usted al firmar puede estar dando sus derechos, puede estar cediendo sus derechos. Suben Herrera, gracias por acompañarme. Déjame hacer una breve pausa. Esto es Radio Libre. Yo soy Lourdes Jubieta. Ya regresamos. Qué bueno que están conectados con nosotros. Bueno, déjenme contarles, vamos a entrar en materia de política. Está caliente la cosa porque estamos a pocas semanas de las elecciones. Y hay unas encuestas por aquí que quería compartir con ustedes y con mi próximo invitado. Y es que según una encuesta en la Florida, los malos números de aceptación del presidente Joe Biden, su impopularidad, estamos hablando del presidente más impopular de la historia de los Estados Unidos. Bueno, al parecer, según esta encuesta, está arrastrando a los votantes demócratas a otras opciones conservadoras y bueno, están achacando esa impopularidad del presidente Joe Biden, que no vayan a tener chance los candidatos demócratas en la Florida. No solamente a gobernador ni a senador, sino también candidatos a la legislatura estatal. Tengo conmigo a Bob McCollum, analista republicano conservador. Bob, qué bueno saludarte, Lourdes Jubieta. Bienvenido a Radio Libre, a la 790M de Americano Media. Bueno, gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Tú crees que es verdad que la impopularidad de Joe Biden está arrastrando a los candidatos demócratas en la Florida y por eso, según ellos, tienen la posibilidad de perder? Yo creo que los demócratas van a perder y varios factores están involucrados. La impopularidad de Joe Biden como el líder del Partido Demócrata, pero también los efectos negativos de las políticas del Partido Demócrata, incluso en el Congreso, ¿no? O sea, los candidatos a nivel estatal del Partido Demócrata son dos representantes, Charlie Crist para gobernador, Val Demings para senador contra Marco Rubio, y ellos han votado a favor de gastar millones de dólares, de aumentar reglas del gobierno para impedir la producción energética, para impedir la productividad de nuestra economía. Han apoyado el abandono básicamente de la frontera, o sea, las políticas y con los asuntos culturales, han apoyado la agenda woke del Partido Demócrata. Entonces, estas políticas son el problema. Joe Biden obviamente es responsable, pero los demócratas en el Congreso que han votado por estas locuras también son responsables. Y entonces es una combinación de factores y ojalá que los votantes, no solamente los conservadores, sino los independientes, centristas, gente práctica, viendo que esto no está funcionando, hay que cambiar las políticas. Y bueno, señor DeSantis está haciendo un trabajo muy bueno acá en Florida, y senador Rubio está votando correctamente en Washington, o sea, tratando de poner estas políticas malas y imponer las políticas que hicieron el país próspero y fuerte en febrero de 2020, antes de la pandemia. O sea, uno puede criticar a Donald Trump como persona, pero sus políticas funcionaron muy bien y hay como poner esas políticas
funcionando de nuevo para ayudar al pueblo. Y hay, digamos, candidatos que están yendo a la reelección que tienen una sólida ventaja. Hay algunas que están un poco más cerradas, pero una sólida ventaja. Por ejemplo, la fiscal general de la Florida, Ashley Moody, según esta última encuesta, ella tiene más del 50% de la aprobación frente a un 37% del candidato demócrata a ese cargo, ¿no?, de fiscal general de la Florida. Y si ha habido una persona estricta con el tema, por ejemplo, de ley y orden, ha sido precisamente la fiscal general Ashley Moody. Es decir, ella es una de las figuras que podríamos hablar más verticales en lo que a política conservadora en el estado se refiere. Bob, ¿qué lectura tú le das a eso? Bueno, la realidad es que buenos resultados son premiados por los votantes, y la política del estado de Florida, debido al trabajo de la señora Moody, el gobernador DeSantis y los varios alcaldes, jefes de policía, o sea, a partir del evento lamentable de George Floyd en Minneapolis en 2020, Florida no perdió la razón, no perdió sentido común. Han mantenido mayormente la aplicación de la ley para mantener la seguridad del pueblo, que es también importante para la economía, para tener buena calidad de vida. Entonces, Florida no ha abandonado los principios básicos de la prosperidad, de la libertad, y hay que mantener líderes que van a seguir en esa línea, y la señora Moody es uno de esos. ¿Cómo estás evaluando? Fíjate, en la Florida tenemos a la comisionada de Agricultura, que es la única demócrata que está allí en la legislatura, y resulta ser que también pues está fuera de juego. Hay un 47% en estas encuestas que muestran que van a votar por para ser presidente del Senado a Wilton Simpson, quien es el que está aspirando a suceder a Nikki Fried, ¿no?, como comisionado de Agricultura. O sea que pareciera que esta legislatura a partir de noviembre va a ser roja-rojita, y me refiero roja-roja por el Partido Republicano, ¿no? Yo creo que sí. La realidad es que los votantes en elecciones como esto de medio término están enfocados en las contiendas más, con más publicidad, sea gobernador, senador o en su distrito el Congreso Nacional, asuntos de gabinete estatal, legislatura estatal. Hay algunas contiendas candentes, pero la gran mayoría de los votantes van a votar basado en el partido, si están contentos o no. Entonces, votantes que van para votar por Ron DeSantis y Marco Rubio van a votar casi seguramente para el candidato local de la legislatura, o sea, del Senado estatal o la Cámara estatal. Entonces, si el partido está haciendo buen trabajo y sus líderes son bien reconocidos, eso ayuda a los candidatos menores, ¿no? Sí. Y yo creo que es importante el contraste en la visión del Partido Republicano contra la visión del Partido Demócrata. Es muy serio. Sí. O sea, esto es de visión de cuál política, qué tipo de sociedad deberíamos tener. Deberíamos abandonar la fórmula exitosa de este país de libertad, constitución, derechos individuales, o deberíamos convertirnos en una sociedad europea paternalista, sí, con poder centralizado en el gobierno. Eso es una gran diferencia de visiones. Ahora, Bob, fíjate que hay un tema más adicional, ¿no?, que estamos viendo, y lo estamos viendo en algunos battlegrounds o campos de batalla político en los Estados Unidos, y me voy a referir puntualmente a Arizona y a Pensilvania. Están hablando, y los candidatos están haciendo campaña por el voto hispano. Se habla de que el voto hispano es el que decidiría en gran medida el futuro de esa senaduría y gobernación, tanto en Arizona como en Pensilvania. ¿Por qué tú crees que esto está sucediendo? La realidad es que los votantes hispanos primeramente son ciudadanos norteamericanos que quieren lo mismo que de todos: buena educación, prosperidad, buen trabajo, ley, orden, y son patrióticos, y no les gusta un partido que desprecie este país y sus valores y su historia. Entonces hay gente que no es ideológica, pero tiene sentido común, y los demócratas han abandonado sentido común en muchas políticas, económica, ley y orden en la frontera, educación, indoctrinación de niños con asuntos sexuales que no deberían estar
involucrados en las escuelas primarias. Así, o sea, la realidad es que los hispanos, claro que tienen sus raíces étnicas y tienen su simpatía por los inmigrantes, y hay que tener un camino para inmigración ordenada, sensata, etcétera, pero lo que está pasando ahora cae muy mal para mucha gente. Entonces esto, y los hispanos defienden los valores familiares, los valores tradicionales, religiosos. O sea, el Partido Demócrata, que está yendo más y más a la izquierda radical, más con esta cultura woke, que abandonando lo básico del ser humano, ¿no? De quién es hombre, quién es mujer, sí, qué es apropiado para niños, qué no. Entonces, esto da mucha oportunidad a los republicanos, pero es importante que los republicanos aprendan que hay que ser, hay que tener cuidado en el sentido de que el hecho de que los hispanos voten por ellos no quiere decir que quieren tal política respecto a la economía. O sea, en el centro-derecha hay mucho espacio para el voto hispano. Correcto. Y los hispanos, según una encuesta, tienen unos temas que son prioritarios, ¿no? Y el primero es la economía y la inflación. Y después la preocupación mayor es la criminalidad y las drogas, que son dos temas que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la criminalidad, unos niveles nunca vistos en los Estados Unidos. Hay unas cuentas que han sacado por allí, por ejemplo, del nivel de homicidios en el país, como ha aumentado, Bob, ¿no? Eso nos atañe a todos, seas hispano, seas afroamericano, asiático, no importa la minoría que seas, o seas blanco caucásico, ¿no? A todos nos impacta por igual la inflación, nos impacta por igual el tema de la criminalidad, esta crisis por fentanilo. Y esos son los temas por los que están votando los hispanos, principalmente según esta encuesta también. Me queda un minuto, Bob. Yo creo que eso es correcto, tiene razón, porque los hispanos, muchos son de clase media baja, gente que está luchando, trabajando en zonas humildes, y el impacto del cambio respecto a ley y orden por parte de los demócratas, el impacto más fuerte ha sido en barrios y comunidades no tan prósperas. O sea, los hispanos están enfrentando cada día la criminalidad, la falta de seguridad que tenían antes en 2020, y ellos no les gusta estas teorías de la izquierda, sí, cuando ven la realidad en sus calles, en sus casas, en sus barrios. Bob, un placer como siempre tenerte en el programa. Se me acaba el tiempo, te agradezco muchísimo. Bob McCollum, extraordinario gracias, analista político. Un gran abrazo para ti. Hacemos una pausa. Esto es Radio Libre 790 AM, transmitiendo la programación de Americano. Ya venimos. Seguimos con más información y análisis de los hechos que ocurren en el mundo e impactan en Estados Unidos. Estás con Lourdes en Americano por Radio Libre 790 AM. Gracias por continuar en sintonía de Radio Libre 790M y de toda nuestra programación a través de nuestras plataformas. Ahí estamos en vivo. Gran saludo a la audiencia conectada por las redes sociales Getter. Estamos en vivo. Gracias por sus mensajes. Estamos adicionalmente, pues por supuesto, en la aplicación de Americano Media. Los invito a que la bajen en sus teléfonos, en sus tabletas. Ahí ustedes se pueden llevar toda la programación completamente en vivo de Americano en sus bolsillos, en sus carteras. Y por supuesto, en Roku TV, en Apple TV, en Fire TV, en Google TV, allí estamos, y en todos los podcasts. Así que no hay motivo, razón ni circunstancia para que ustedes, que son lo más importante para Americano, nuestra audiencia, no esté conectada con nosotros. Yo soy Lourdes Jubieta y les tengo una pésima noticia, pero para que se agarren, porque nosotros en Americano le decimos la verdad. Escuchen lo que les voy a contar. La OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y sus aliados, tiene un aliado importante conocido como la OPEP más o la OPEP más 1, que es Rusia, ¿no? Decidieron acometer a partir del próximo mes de noviembre un recorte, atención, un recorte de 2 millones de barriles diarios respecto de los niveles de oferta alcanzados el pasado mes de agosto, lo que supone, atención, un descenso del 4,5% en la producción, según un comunicado publicado
cuando terminaron esta reunión, los ministros de los países de la OPEP Plus, o OPEP más uno, que se han reunido en Viena por primera vez de manera presencial desde el virus chino, desde la aparición del virus chino, de la pandemia del 2020. De esta manera, mis queridos seguidores, los países del grupo van a bombear en noviembre un total de 41.856 millones de barriles diarios frente a los 43.856 millones del mes de agosto. ¿Cómo me va a afectar a mí eso? ¿Cómo lo va a afectar a usted eso aquí en los Estados Unidos? Bueno, a Joe Biden la noticia le cayó como una patada en el hígado. Él no entiende qué pasó aquí y lo que ha dicho Biden es que la OPEP se está alineando con el enemigo mayor, que es Rusia. Acusó a la OPEP de alinearse con Rusia tras este fuerte recorte de la producción de petróleo. Yo tengo un experto petrolero que ha tenido la gentileza de atendernos a esta hora y es Antonio de la Cruz. Qué bueno tenerlo por aquí. Antonio, feliz tarde. Bienvenido a Americano. Yo soy Lourdes Jubieta. Por la invitación a tu programa, un placer siempre. Bueno, para mí es un placer tenerte, Antonio. ¿Cómo va a afectar al ciudadano de a pie este recorte de 2 millones de barriles diarios aquí en los Estados Unidos? Cuéntanos. Va a afectar directamente en el bolsillo del estadounidense, porque hasta ahora la política del presidente Biden fue cuando hubo la guerra, o cuando la invasión de Rusia a Ucrania, que afectó, por supuesto, la oferta de crudo, porque estuvo sancionado por los países de la Unión Europea. La decisión de Biden fue meter al mercado 1 millón de barriles diarios de las reservas estratégicas. Y eso se vio el efecto en el verano, cuando después de haber alcanzado el galón de gasolina en el promedio a nivel nacional en unos $5, vimos cómo ha descendido a 3.78 y ya volvemos a ver otra vez con este anuncio de la OPEP que volvió a subir unos céntimos y ahora se encuentra a nivel nacional en $3.86 el galón. Entonces ese efecto lo vamos a sentir. ¿Por qué? Porque la OPEP está sacando de la oferta 2 millones de barriles, de los cuales uno, vamos a poner que fue que colocó el presidente Biden en el mercado, lo compensa y además saca 1 millón adicional. En ese sentido, por eso cuando dijiste que le cayó una patada en el hígado, es por eso, porque las herramientas que tiene el presidente Biden para volver a equilibrar el mercado son pocas, porque meterse otra vez a sacar, y ya anunció que iba a tratar de sacar 10 millones de barriles de la reserva en un mes. Sí. Eso quiere decir 333,000 barriles, o sea que él ya estaría colocando en el mercado en octubre 1.333.000 barriles, pero sigue teniendo un déficit de unos 700,000 barriles. Y ese lo vamos a ver en el mercado. Entonces, el hecho de afectarte en la gasolina y, por supuesto, en el bolsillo del ciudadano estadounidense, va a tener un efecto en la elección, que es básicamente lo que Biden de medio término quería evitar. Venía buscando. Sí. Quería evitar. Sí, quería evitar. Y tiene un efecto en la inflación también, porque recordemos que los bienes se transportan por vía terrestre. Así y ahí es. también estamos viendo un efecto. Entonces, los esfuerzos que venía haciendo la Fed, ¿verdad?, de poder también controlar un poco, que se ha venido observando también cómo ha ido compensándose un poco, también lo distorsiona. Entonces vamos a tener un cuarto trimestre donde vamos a ver un barril de petróleo más o menos en $100 y donde vamos promedio, y donde vamos a ver un aumento de la gasolina y posiblemente un efecto en la inflacionario, correcto. Y lo interesante de esto, Antonio, no sé si viendo la noticia desde otra perspectiva, que es la del liderazgo de los Estados Unidos, ¿no?, en el mundo, y de la administración de Joe Biden. Yo recuerdo que, y tú seguramente también, que el presidente de Estados Unidos viajó a Arabia Saudita en el mes de julio, y fue a Arabia Saudita para encontrar precisamente soluciones para bajar ese
ese precio de la gasolina, ¿no? Y allí chocó puños con el príncipe Mohammed bin Salman y se pasó por encima del hecho de lo que había pasado con el periodista Jamal Khashoggi en Turquía, que lo disolvieron en ácido, literalmente. Pero bueno, y resulta ser que ahora, bueno, evidentemente Arabia Saudita, que es el principal proveedor de petróleo en el mundo y de la mejor calidad de petróleo también, pues marca esta pauta dentro de lo que es la OPEP y junto a Rusia. Pero hay una crisis de liderazgo, no sé cómo tú lo ves allí, ¿qué lectura le das tu política a toda esta situación o si es netamente una cuestión de mercado? No, hay una lectura política porque es cierto que se alinea con Rusia. Veamos el caso de Rusia. Rusia Europa deja de comprarle a Rusia petróleo a partir de octubre, una gran parte de los países europeos, y en diciembre ya ningún país europeo. Entonces, ¿qué quiere decir? Rusia coloca en el mercado europeo, colocaba 4 millones de barriles. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener que buscar dónde colocar esa producción, no hay mercado, porque China ya lo estaba alimentando, la India le está alimentando con petróleo. Entonces le queda, para Rusia, si lo vemos en términos de caja, vemos que él deja de producir, pero aumenta el precio, por lo tanto compensa sus ingresos, porque la estrategia siempre, cuando uno ve la OPEP, que ellos lo que buscan es precio, es o por aumento de producción, cuando está muy alto, para bajarlo a un precio que consideran justo, y ahorita el precio justo que consideran debe estar en 90-100 para equilibrar presupuesto, o recortar producción. Cuando tú recortas producción, por supuesto, tu caja sigue. Entonces, para Rusia, el efecto de Rusia es equilibrar su presupuesto para poder financiar su guerra. Y cuando Europa le amenaza ahora de decirle, vamos a poner un techo al precio ruso, del crudo ruso, Rusia vuelve a amenazar y dice, bueno, habrá una caída más de la producción para poder afectar nuevamente, porque recordemos que Europa también está sufriendo. Correcto. En ese sentido, el impacto de esto, porque venía haciendo los esfuerzos y viene a enfrentar un invierno donde además tiene el componente del gas, que van a pasar frío en este invierno, mientras se vuelve a buscar las fuentes necesarias para ser suministradas por otras proveedores. Entonces, hay un aspecto político totalmente duro. Quiero que escuchemos juntos, Antonio, estamos con el experto petrolero Antonio de la Cruz, quiero que escuchemos juntos un reportaje que tengo precisamente sobre esa OPEP liderada por Arabia Saudita, bajando la oferta petrolera a 2 millones de barriles diarios, y regreso contigo, Antonio. Vamos a escucharlo, por favor. Menos petróleo y más caro. La OPEP, liderada por Arabia Saudí y Rusia, baja la oferta petrolera a 2 millones de barriles diarios. Es el mayor recorte desde mayo de 2020 y cerca del doble de lo que se esperaba. Los ministros participantes acordaron extender un año más su cooperación, con lo cual la alianza en la que está incluida México se mantendrá al menos hasta finales del año que viene. El presidente estadounidense Joe Biden criticó la decisión de la OPEP por cortoplacista. Un comunicado amplió que esta decisión tendrá el mayor impacto negativo en los países de bajos y medianos ingresos, que ya sufren los elevados precios de la energía. La Casa Blanca considera el recorte de la producción de la OPEP más Rusia como un acto hostil. ¿Cuál es tu pronóstico, Antonio, a cuánto va a llegar la gasolina en Estados Unidos? Porque fíjate, en el caso de la Florida vimos bajaron los precios, pero por el tema de que el gobernador DeSantis, y esto, atención oyentes, esos precios de la gasolina que usted ve bajo, es porque el gobernador DeSantis suspendió el impuesto estatal a la gasolina. Eso no es por el gobierno federal, eso es por el gobierno estatal, que por cierto ahorita cuando más dinero necesita por el tema del paso del huracán Ian, ¿no? Pero ahora, por eso que usted ve que estamos sobre los 3.6, 3.7, 3.9, es lo más bajo que le he visto. No es que esté bajo, pero ha bajado del 3.50 al 3.79, 4 y más de 4, ¿no? Pero
Yo quiero que Antonio nos cuente, al regreso de esta pausa que vamos a hacer, Antonio de la Cruz, que tú me lances el tarot aquí y me digas a cuánto tú esperas que llegue el precio del galón de gasolina con este nuevo recorte de OPEP. Hacemos una breve pausa. Soy Lourdes Jubieta, acompañada de Antonio de la Cruz. Ya regreso. Muy bien, continuamos en el programa. Yo soy Lourdes Jubieta. Bienvenidos los que hasta ahora se suman al programa. Estamos completamente en vivo y hoy muy bien acompañados con un experto petrolero que nos está ayudando a entender esta decisión del OPEP más Rusia, en este caso, que han decidido conjuntamente pues bajar la producción del petróleo a partir de noviembre en 2 millones de barriles diarios. El presidente Biden está muy molesto por esto, dijo a través de su vocera presidencial, la no con muchas luces, Karine Jean-Pierre, dijo, está claro que con la decisión de hoy la OPEP Plus se alinea con Rusia y lo dejaré allí, dijo ella, ¿no? Bueno, el hecho es que más allá, más arriba, más abajo, a la derecha o a la izquierda, eso nos va a afectar a todos el bolsillo. Nuestro invitado, Antonio de la Cruz, nos va a lanzar ahorita una proyección de lo que podría ser. Y también te quiero preguntar algo, Antonio, si me permites, que es el tema de las licencias para la explotación petrolera en Venezuela. Hace ya bastante tiempo que este gobierno está siendo, digamos, liberando situaciones que tienen que ver con la industria petrolera, con nivel de sanciones con Venezuela. Recordemos que en junio Estados Unidos autorizó a Repsol a mandar petróleo de Venezuela hacia Europa. La empresa Chevron tiene años haciendo lobby, tratando de renovar su licencia en Venezuela. Y bueno, ahora supuestamente estamos al borde pues de una concreción de ese intento de suavizar las sanciones a Venezuela y permitir a Chevron bombear petróleo venezolano. Pero me voy con el precio primero. Cuéntanos, Antonio. Ok. Para el precio veamos varios escenarios. Veamos el escenario que tenemos 1 millón de barriles que está incorporando de las reservas estratégicas de Estados Unidos y la oferta del presidente Biden de 330,000, 1.300.000 que se agotan hasta octubre y pongamos que lo extienda un poco más, pero después de las elecciones de medio término, que es básicamente una decisión política. Ahí podríamos ver, con el retiro de los 2 millones de barriles, un incremento del precio de la gasolina, que es lo que nos afecta directamente, más o menos, de un 10%. Si hoy lo tenemos un $3.86 a nivel nacional, podríamos estar viendo un precio que esté variando entre 4.10, 4.15. Pero una vez que salga ese 1.300.000 del mercado, porque ya no lo va a colocar, porque no tiene, las reservas estratégicas no se utilizan para eso, y ya haya tenido los resultados de la elección de medio término, sí. Ahí sí vamos a ver un repunte del precio de unos 4.50 nuevamente, el galón, 4.70, porque ya el mercado no tiene el 1.300.000 de los Estados Unidos, sí. Y hay un recorte por parte de la OPEP. Entonces, ¿qué pasa? La OPEP se vuelve a reunir como función a finales de noviembre y diciembre. Ahí vuelve a evaluar el mercado y posiblemente, una vez ya no siendo un arma política, sino un arma de mercado, y veamos un precio del barril, si estamos viendo después de noviembre, un precio de otra vez de 110, 112 dólares el barril, el WTI, y ellos están ahorita en una banda de 90 a 100, puede ser que ese recorte de los 2 millones vayan y los bajen y sea un techo mucho menor, porque ya alcanzado el objetivo, ya podrían sostenerlo en ese sentido. Con respecto a las licencias, ¿qué ocurre? Aquí las licencias de Chevron, que es la más importante, porque las otras dos, las de Repsol y Eni, el régimen de Maduro decidió no seguirle dando crudo porque lo que le interesa es establecer un mecanismo de intercambio, de swap, de eso por diésel, porque es la manera como ellos compensan a la isla de Cuba. O sea, por deuda a ellos no le atrae mucho. Entonces, en el mes de septiembre no le dieron crudo ni a Repsol ni a Eni. Pero con Chevron hay que verlo dentro de un quete donde la administración Biden quiere llevar a Maduro a una negociación en México que termine de darle una solución a la crisis política de Venezuela. Lo vimos ya, dentro de ese contexto hay que meter el intercambio de los 7 estadounidenses por los 2 narcosobrinos
de Cilia Flores. Entonces, allí, en ese contexto, Chevron entra, porque Chevron él forma parte de esa necesidad que tiene Maduro también de volver a incrementar la producción de petróleo en Venezuela y tener ingresos lícitos por parte de las exportaciones. Y Chevron quiere ir a Venezuela y ha hecho todos los esfuerzos. Lo que pasa, que aquí Chevron se va a encontrar con una realidad y va a ver cómo la maneja. Porque si bien es cierto, la licencia puede otorgarle eso, resulta que la ley de hidrocarburos venezolana no le autoriza exportar crudo directamente, porque eso lo está reservado para la empresa estatal que es PDVSA, que es la que está sancionada también. Entonces aquí habría que ver cómo van a manejar esa situación, porque podrá tener la licencia, pero va a incurrir en una violación de las leyes venezolanas y que puede traerle un deterioro reputacional. Entonces, aquí lo que está planteado básicamente es buscar la crisis, esa es la solución de la Casa Blanca, y incentivar a Maduro a que vaya a México y establezca una ruta para poder establecer un cronograma electoral para el 2023 o el 2024. Déjame hacerte una pregunta, Antonio, que me la hacen los oyentes, muy inteligente en la audiencia. Por cierto, como siempre, estamos conversando con Antonio de la Cruz. Antonio es especialista en economía y petróleo, analista de tendencias, presidente de Inter-American Trends, y pues se debate desde Washington, ¿no? Me estás atendiendo, Antonio, tú estás en Washington. Sí, totalmente. Correcto. Sí, totalmente. Antonio, fíjate lo que me dice un oyente, Lulu, están en juego millones de barriles de petróleo venezolano que podrían ayudar a reemplazar los suministros rusos vetados por algunas naciones europeas y por Estados Unidos. ¿Tú qué crees de eso? Para darle respuesta al oyente. La capacidad que tiene hoy Venezuela de aumentar su producción, Venezuela está hoy produciendo alrededor, promedio, unos 750 mil barriles. Uh-huh. De eso exporta, promedio, 500 mil. De eso va. ¿Y el mercado interno? El 90% para China y el 5% para 500, quedan 200, eso va al mercado interno. El mercado interno consume como 200. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Aumentar la producción en Venezuela requiere inversiones y nadie está dispuesto en un país donde no hay un Estado de Derecho meter dinero. ¿Cuánto significa eso? Para poder levantar porque si está en 700, llevarla a 1.200.000, que serían 500.000 barriles adicionales, no se aumentan inmediatamente, sino más o menos a la vuelta de un año. Tú tendrías que estar invirtiendo en Venezuela alrededor de 5.000 a 7.000 millones de dólares. O sea, ¿quién va a ir a invertir a un país donde no hay garantía? ¿Y cuánto tiempo? Porque eso se demora también, ¿no? Eso toma mucho tiempo. Estoy diciendo 1 millón. Chevron lo que considera, como él está en Venezuela, Chevron no se ha ido a Venezuela, considera que ellos pueden aumentar a la vuelta de un año alrededor de 150.000, 200.000 barriles. ¿Por qué? Porque en Campo Boscán, está en el estado Zulia, ellos están produciendo ahorita alrededor de unos 65.000 barriles día, y ese campo producía 110.000, 115.000 barriles. Entonces ahí hay un diferencial de unos 50.000 que ellos, estando ahí, ellos saben cuáles son los cuellos de botellas donde podrían resolver eso en un año, porque ellos no han salido de Venezuela y tienen la parte de la faja, que también tienen una posibilidad de aumentar unos 30, 40.000 barriles, y por eso Chevron habla que a la vuelta de un año ellos podrían estar aumentando la producción en Venezuela en 100.000, pero no se atreve a decir que son 500.000. Y 100.000 barriles que podría aumentar Chevron a la vuelta de un año no compensa hoy lo que el mercado... Agua con sal. Agua con sal, sí, 100.000 barriles sí, no es nada. Sí. Me quedan 2 minutos, no déjame hacerte una pregunta. Fíjate, solamente con el anuncio del recorte petrolero ya se ha disparado el precio del petróleo. Estamos hablando, aquí tengo el precio del crudo West Texas Intermediate, WTI, de referencia para Estados Unidos subió 1,41%, está en 87,74. No sé si tú tienes otra cifra, esos son los números que nos interesan, mis queridos amigos oyentes aquí en los Estados Unidos. Y el Brent, que es la referencia para Europa, escaló a 93,35 dólares. Estamos entrando en el invierno, además, ya estamos en otoño prácticamente. No pinta bien la cosa con los precios, Antonio. No, para nada, para nada. Si nosotros comparamos cómo cerró en septiembre el precio del petróleo, el WTI cerró en 76, 77. Y en una semana, porque apenas hoy es 6 de octubre, aumentó $10. Sí. Esa es la referencia que hay que tomar. O sea, sí, en una semana aumentó $10 por el anuncio que se hizo el martes por parte de la OPEP
Ok, está bien, hay que esperar, eso nos va a seguir en ese ritmo, pero vamos a ir viendo escalando este precio, porque hay que ver la respuesta de la administración Biden a esta reducción de la OPEP, porque no hay otro. Porque ¿qué pasa? El presidente Biden se fue con la agenda verde, ¿no? Sí. La agenda de cambio climático. Sí. Y eso afectó las inversiones dentro de Estados Unidos. Nosotros éramos los primeros productores de crudo y de gas a nivel mundial, por encima de Rusia. Hasta que llegó Biden, con sus políticas energéticas, correcto. Esa política de protección del ambiente que es correcta, pero que no se puede hacer de una manera, de un golpe. Hay que hacer un plan con fases largo, porque no es inmediato, y él quiso hacer un tratamiento de shock. Entonces las inversiones se fueron. Entonces la gente, más bien las compañías grandes, lo que han hecho, en vez de invertir para seguir produciendo, lo que han hecho es querer recuperar capital para pagarle a los shareholders, y esa ha sido la política. Entonces no podemos, después que hicimos esto, le cedimos el poder nuevamente a la OPEP, que antes lo controlaban. Después de 60 años le volvimos a ceder el poder a la OPEP, y ahora ellos el precio del petróleo. Se me acaba el tiempo. Antonio de la Cruz, te agradezco enormemente haberme acompañado. Vamos a ver cómo evoluciona esto en los próximos días. Te agradezco muchísimo haber estado con nosotros en el programa. Antonio de la Cruz es un experto petrolero. Ya ustedes lo escucharon también respondiendo sus preguntas en Americano Media. Se me acaba el tiempo. Les agradezco enormemente la sintonía. Seguimos conectados. Nos reconectamos a las 5 de la tarde en Peligrosamente Juntas, que estoy con Lucía Navarro y con Gabriela Perosa. Así que no se despeguen de nuestra señal. Gracias.